Hermanos y amigos, la situación socioeconómica que nuestro país está viviendo y que el mundo está viviendo es deprimente. Esto entristece nuestros corazones. Los pobres son cada vez más pobres. Sin embargo, nosotros en este país somos ricos en recursos naturales, pero vivimos en medio de la pobreza más aplastante de los últimos años. Sin embargo, hay una pobreza superior que la que nosotros estamos viviendo acá. No puede ser comparada con ninguna otra pobreza en este mundo. Nosotros estamos hablando, hermanos y amigos, de una pobreza espiritual. Esta pobreza espiritual lleva al hombre más rico a tener una vida miserable. Sin embargo, lleva al hombre más pobre a tener una vida y una esperanza en las riquezas celestiales. Cuando tú has sido objeto de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, tú puedes ser pobre, pero esta pobreza no va a afligir tu vida. Tú no puedes tener quizás nada en este mundo, pero Dios por medio de su palabra te levanta. Dios por medio de su palabra te alienta, te ayuda en un mundo como el nuestro. Cuando Pablo escribe 1 Corintios, Pablo lo que hace es buscar que la iglesia de Corintio se centre en el Evangelio, se centre en la Biblia, se centre en Cristo. Pero Pablo no se dirige a una iglesia centrada en Cristo. La iglesia de Corintio estaba lejos de ser una iglesia sana. La iglesia de Corintio estaba lejos de ser una iglesia ejemplar, de ser una iglesia como Tesalónica. Pero aún así, Pablo habla a esta iglesia. Tú te podrías preguntar, si estaba lejos de ser una iglesia sana, ¿por qué le escribe? ¿Por qué Pablo le escribe una carta a esta iglesia? Porque esta iglesia tiene los recursos que ningún otro hombre tenía. A pesar de ser una iglesia difícil, problemática, a pesar de ser una iglesia pobre, esta iglesia tenía lo que ningún hombre fuera de la iglesia tiene. Esta iglesia tenía la respuesta a todos sus problemas. Esta iglesia tenía a Cristo. ¿Es posible que una iglesia como esta tenga a Cristo como su centro? Pablo dice, sí, es posible. Por más deteriorada que esté esta iglesia, internamente, Pablo dice, ella no está destruida. Podrá estar fracturada, a punto de desboronarse, pero esta iglesia la sostiene Cristo. Hermanos, eso es lo increíble que nos enseña a nosotros Pablo en esta parte de este sermón. Y es por esto que he titulado a mi sermón el día de hoy, Los beneficios de su gracia. Esto va desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Esto lo vamos a ver en 3 partes. La primera parte de nuestro sermón es los beneficios de su gracia en el pasado. Y Pablo va a tocar la gracia salvadora, pero también el testimonio que ha sido confirmado en el corazón de estos hombres. Eso lo vamos a ver nosotros en el versículo 4 y parte también del versículo 6. La segunda estructura de nuestro sermón lleva por título los beneficios de su gracia en el presente. Y esto tiene que ver con las riquezas que esta iglesia posee en Cristo. Esto tiene que ver con la palabra, esto tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con los dones. Eso lo vamos nosotros a hallar en el versículo 5 y parte del versículo 7. Nuestra última sesión o estructura lleva por título los beneficios de su gracia en el futuro. Y tiene que ver con la esperanza activa. Y esa palabra es muy importante, no lo olviden. Esperanza activa, no pasiva. Y esto tiene que ver con la venida de nuestro Señor. Lo vamos a hallar en parte del versículo 7, todo el versículo 8 y todo el versículo 9. Antes de introducirnos, hermanos,
a la exposición de este sermón, quisiera contar una historia que cada vez que nosotros entremos en una estructura, debemos recordar esta historia. Un hombre, en una oportunidad, tenía muchísimas tierras. Este hombre que tenía muchas tierras muere. Y toda esa herencia le queda a un solo hijo de muchos hijos. Pero este hijo, antes que su padre muriese, este hijo ya se había distanciado de su padre. Este hijo se había distanciado de su padre, de su herencia y de todos los terrenos que su padre tenía. Cuando su padre muere, este hijo no sabía cuán importante era la herencia para todos sus demás hermanos. Era el único que tenía el apellido de su padre. Por ende, legalmente, era el único que tenía la potestad de todas esas tierras. Este hombre sigue andando por nuestra urbanización como un hombre sin herencia. Y esto mismo es lo que ocurría con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio vivía como un hombre desprotegido, pobre y miserable. La iglesia de Corintio no podía gozar de los beneficios de su gracia. Qué triste es cuando nosotros vivimos separados de nuestros padres. Qué triste es cuando nosotros vivimos separados de Cristo. Eso ocurrió con este hombre. Yo a veces lo veo y yo dentro de mí digo, si supieras todo lo que te pertenece, si supieras todo lo que has perdido. Hermanos, así mismo ocurre en la iglesia de Corintio. Pero también así ocurre con muchos de nosotros hoy día. Vivimos tan distanciados de la iglesia local. Vivimos tan distanciados de un devocional en casa. Vivimos tan distanciados de una lectura de la palabra, de la oración, que no gozamos de los beneficios de Cristo. Y es por eso que quisiera iniciar la primera parte de mi sermón haciendo lectura en el verso 4 y versículo 6. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El apóstol Pablo, quien escribe estas palabras, es considerado como una de las mentes más brillantes del mundo antiguo. Algunas personas han catalogado a Pablo como un pensador lógico. Y es que cuando nosotros vemos las palabras del apóstol Pablo en el versículo 4 y la leemos de una manera detenida, entendemos que Pablo escribe cada palabra con un propósito determinado. Pablo predicaba todo el espectro de la teología sistemática. El sermón que hoy nosotros vamos a ver es un sermón cristológico. Hermanos, en cada versículo que tú entres, está Cristo, no de manera implícita. Pablo presenta a Cristo de manera clara. Vas al versículo 4, consigues a Cristo. Vas al versículo 9, consigues a Cristo. Te saltas al versículo 5, 6, 7, está Cristo presente. La predicación expositiva es trinitaria porque exalta a Dios, porque se centra en Cristo y también porque se proclama con el poder del Espíritu Santo. Por eso es trinitaria. Veamos cuán trinitaria es el sermón del apóstol Pablo. Gracias doy a Dios. Pablo no agradece a la iglesia de Corintio. Pablo agradece a Dios por lo que ha hecho en la iglesia de Corintio. Pero ¿qué persona es que Pablo exalta? Es al Padre. Por lo tanto, lo primero que nosotros vemos en el versículo 4 es cómo Pablo exalta a Dios Padre. Dice, doy gracias a Dios por lo que ha hecho en los Corintios. En otras palabras, para que sea mucho más fácil de asimilar, Pablo está agradeciendo a Dios porque entró en un lugar oscuro a redimir. Nosotros, en esta mañana, también debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Ya lo has olvidado? ¿Te has olvidado de dónde Dios te rescató a ti? Y Pablo dice, no olvides esto. Por eso, el título de la primera estructura es Beneficios de su gracia en el pasado. Recuerda siempre de dónde te sacó Cristo y agradece por eso. Nosotros debemos tener una actitud de gratitud a Dios por lo que Él hizo en el pasado por nosotros. Es cierto que esta iglesia es extremadamente complicada y difícil. Eso no lo podemos negar. Pero esta dificultad, esta vida que llevaban los corintios, no le permite disfrutar de los beneficios de la gracia de Cristo. Segunda de Corintios. El apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pablo está dando gracias a Dios por la gracia salvadora en la iglesia de Corintios. Pero Pablo también le recuerda a los corintios que esta misma gracia fue derramada en la iglesia de Macedonia. Pero ¿qué es lo que unifica a las iglesias de Macedonia con la iglesia de Corintios? Y es la gracia de Cristo. Quizás no se trata acerca de la pureza, quizás no se trata acerca de la vida que llevan, pero la gracia de Cristo es suficiente para nosotros descansar. Vamos a ver 3 motivos que Dios tiene para darnos su gracia. El primer motivo es que Dios salva al pecador. Y mira cómo Pablo lo dice, por la gracia de Dios que os es dada. Dios Padre ha dado la gracia a los corintios. Eso significa que Dios salva al pecador. El primer motivo de su gracia es salvar al pecador. Pero ¿en quién salva al pecador? Vas a conseguir siempre esa palabra en. Cada vez que Corintios reciba algo, bien sea su gracia, bien sea palabra, conocimiento, don o esperanza, antes vas a conseguir una palabra que es en. Es decir, los corintios no pueden tener nada fuera de Cristo. Todo lo tienen en Cristo. Y Pablo dice que ellos tienen la gracia del Padre en Cristo. La persona de Cristo es importante para el apóstol Pablo. El segundo motivo que nosotros conseguimos para que Dios nos dé su gracia es beneficia al pecador. Hermanos, Dios no solo salva, Dios te da los recursos que tú necesitas para vivir en un mundo caído como el nuestro. Todo lo que Dios nos ha dado es suficiente. Si Dios te quiere hacer a ti un Martín Lutero en nuestra época para comenzar a reformar la iglesia en Venezuela o en esta región o en América Latina, está bien, pero si no lo hace, es suficiente con ser un hijo de Dios. Es suficiente con venir y escuchar su palabra y orar todas las mañanas y noches. Es suficiente meditar en su palabra en casa. Es suficiente hablarle a tu vecino acerca de Cristo, de su persona y de su obra. No pidas algo que Dios no te va a dar, sino deleítate y agradece con lo que te ha dado. El tercer y último motivo para darnos su gracia es porque da gloria al Salvador. No solo salva al pecador, en primer lugar, no solo beneficia al pecador, en segundo lugar, sino que da gloria al Salvador. Los corintios, de 3 tienen 1. Estos corintios solo tienen su gracia salvadora. Pero estos corintios no gozan de los beneficios de Cristo, ni tampoco dan gloria al Salvador. Pero aún así tienen lo principal. Han sido salvos por gracia. El Evangelio de Cristo es el único medio externo para revelar la gracia salvadora. Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador.
Y gracias a Cristo y a su obra se nos ha sido dada su gracia. Al Padre le agradó darnos la promesa de Cristo. Pero su Espíritu Santo nos recuerda los beneficios del pasado para que disfrutemos el presente con miras a la eternidad. 3 resoluciones que nos da este primer pasaje. En primer lugar, este pasaje nos recuerda aquel momento en que nosotros creímos por primera vez, para vivir agradecidos por la eternidad. Pero este pasaje también nos recuerda a nosotros, según lo que expresa el versículo 6, que no debemos olvidar que Dios ratifica en nuestro corazón el testimonio del Salvador. Si usted cree que es salvo, pero Dios no ha ratificado esto en su corazón, usted no es salvo. Usted puede tener las mejores intenciones de ser salvo, pero sin la ratificación en el corazón, no lo es. Solo Dios puede hacer esto. La tercera y última resolución enlaza las primeras 2. Y la tercera es ser agradecido por la salvación y recordar la confirmación en nuestro corazón nos llevará a dar gloria al Salvador. Si tú recuerdas tu salvación, pero también recuerdas que Dios la ha confirmado en tu corazón, entonces tú vas a vivir para la gloria de Dios. Quiero que pasemos, hermanos, a la segunda parte de este sermón, y está en el versículo 5 y versículo 7, y lleva por título, los beneficios de su gracia en el presente. Leamos versículo 5 y versículo 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7. Y de tal manera que nada os falta en ningún don. Hasta allí. Hermanos, un sermón sin Cristo es como una comida sin gusto. Un sermón sin Cristo, decía alguien, que es como una nube sin agua. El apóstol Pablo, acá en el versículo 5, sigue mostrando a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña entonces a predicar aquellos versículos y aquellos libros que hablan de Cristo. Alguien decía que los grandes sermones son los que mencionan a Cristo. Así que debemos predicar libros que magnifiquen a Cristo. Creo que este es un pasaje que sin duda alguna magnifica a la persona de Cristo. Y es que hay que reconocer que sin el poder del Espíritu Santo, esto simplemente sería una charla acerca de la Biblia. Cualquier persona puede leer un libro de teología sistemática y puede hablar sobre este pasaje. Pero el único que tiene la potestad para poder ir a las profundidades de la Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que puede inflamar el corazón de los hombres. El Espíritu Santo es la persona que puede impactar pasión e inyectarla de manera sana en el corazón de los hombres por la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad para poder despertar al hombre. No somos nosotros. El Espíritu Santo es quien nos hace recordar a nosotros, en medio de la predicación, lo que nosotros debemos decir. Es Él el que nos hace recordar enseñanzas estudiadas y enseñadas años atrás. Es Él el que puede dar vida a los hombres. Es Él el que puede despertar a una iglesia como los Corintios. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que una iglesia sea sana y esté centrada en Cristo. El Espíritu Santo es fundamental para la vida de nosotros. Yo creo que Pablo, cuando escribe esta carta, se puede decir que Pablo se puede constituir como un reformador. Porque Pablo desea corregir el error en la iglesia de Corintio. Yo creo que nosotros también somos llamados a comenzar a reformar nuestras vidas.
Somos llamados a comenzar a reformar nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Somos llamados a reformar no solamente aquello que se ve, sino aquello que nadie puede ver. Nosotros somos llamados a honrar, a exaltar a Cristo en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, con nuestros amigos, con nuestra familia. Siempre somos llamados a esto. Y es por esto que Pablo dice lo siguiente: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Amados hermanos, cuando tú lees nada más esta parte del pasaje, debes recordar las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Gracias a su pobreza, nosotros fuimos enriquecidos. Hermanos, ¿cómo es posible que la pobreza de un hombre haya hecho en nosotros los hombres más ricos del mundo? Solo Cristo pudo hacer eso. Así que Pablo desea que los creyentes sean ricos a través de la pobreza de Cristo. Y es que a pesar de nuestra bajeza, nuestro Dios planificó, elaboró un plan para redimir al hombre. Y lo hace para que nosotros vivamos para la gloria de nuestro Dios. Miguel Núñez decía: las personas humildes tienen plena confianza en el carácter de Dios y viven la vida totalmente dependientes de Dios. Quizás tú puedas decir: bueno, el predicador es un muy buen predicador. Me fascina cómo predica, cómo habla, cómo proclama el mensaje. Pero la realidad es que no conoces realmente el corazón del predicador. Y si tuvieses la facilidad de abrir el corazón de él, no te atreverías a exaltarlo o a decir dichas palabras. Porque todos los hombres, por nuestra naturaleza, tendemos a alejarnos de Cristo. Pero Pablo nos enseña 3 maneras en las que los corintios y nosotros hoy día llegamos a ser enriquecidos. Versículo 5 dice: en toda palabra. Fuiste enriquecido en Cristo en toda palabra. Nuestro gran Dios nos da palabras para poder proclamar el evangelio a los pecadores. Dios prepara al hombre y le da palabras al hombre para que el hombre comience a proclamar el evangelio de Cristo. Pero no solamente Dios enriquece a los corintios con palabras, sino también en todo conocimiento. Esa es la segunda manera en que los corintios fueron enriquecidos. Estas 2 maneras van dirigidas a lo externo, van dirigidas al perdido. Es decir, los corintios han sido capacitados en palabra y en conocimiento para propagar el mensaje de Cristo en tierras oscuras como las que ellos están. La tercera manera en que fueron enriquecidos va dirigido a la iglesia local. Y de tal manera que nada os falta en ningún don. Pablo no desea hacer una lista de los dones de la iglesia de Corintio. Pablo llega, va a aquel hombre que su padre ha muerto y que tiene muchas tierras y que toda esa herencia es de él. Pablo va y le dice: tienes muchas tierras, tienes mucho dinero, no vivas como un pobre, no vivas como un mendigo, acércate a la herencia del Padre y vive conforme a los beneficios de tu Padre. Pablo lo que le está diciendo a los corintios es: dejen de vivir de esa manera, acérquense al Padre, acérquense a Cristo y vivan de la herencia de Cristo. Hermanos, esto es como si tú en tu cuenta del Venezuela, del banco, tienes mucho dinero, tienes la tarjeta, tienes la clave, pero no quieres utilizarla. No tienes comida en casa, no tienes pasaje, no tienes dinero, no tienes ropa, no tienes nada. Pero resulta que en la cuenta tienes tanto dinero que te puedes comprar una casa, te puedes comprar un carro, un avión, puedes salir de este país y puedes comprar lo que desees en el mundo. Y tú digas: no voy a utilizar la tarjeta. ¿Pero por qué?
Pablo nos explica por qué los corintios no quieren utilizar esta tarjeta. Y asimismo estamos muchos de nosotros. Hermanos, los recursos que Cristo nos ha dado están enfrente de nosotros. Si bajas tu vista un momento a la Biblia, lo vas a hallar. Allí está todo lo que necesitas. Todo lo que nosotros necesitamos. No solamente para vivir dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Esos días que no hay culto en la iglesia local, Pablo dice, Dios te ha dotado de toda palabra y de todo conocimiento para que vivas conforme a su gloria allá en casa. Y cuando vengas a la iglesia local, puedas edificar a la iglesia con tus dones. Hermanos, el conocimiento de Dios debe ser buscado en la fuente inagotable que es Cristo. Y esta fuente inagotable que es Cristo está revelada de manera clara en la Biblia. Hermanos, si quieres comenzar a deleitarte en las riquezas de Cristo, debes leer tu Biblia. Debes acercarte a tu Biblia, debes abrir tu Biblia. Si no lo haces, hermano, vas a estar en un culto y vas a decir, bueno, yo como que aún no he sido salvo, yo aún no conozco la salvación o esa herencia de la que me habla. Comienza a abrir tu Biblia, comienza a someterte al señorío de Cristo. El propósito, hermanos, de la redención no será jamás debilitado por el mal. Satanás no podrá debilitar, dañar, destruir el propósito redentor de Dios en la vida de los hombres. No podrá, hermanos. El poder de Dios es suficiente. Él ha establecido, hermanos, un poder activo para demostrarnos su efectividad. Y ese poder activo estuvo manifestado en la cruz. Esta palabra, hermanos, fue anunciada por los profetas. Esta palabra, hermanos, fue reverenciada por los sacerdotes. Esta palabra fue encarnada entre los hombres. Esta palabra fue enseñada en las sinagogas. Esta palabra fue proclamada por los discípulos. Esta palabra es creída por los pecadores. Y esta palabra es enseñada en cada púlpito en el día del Señor. Esa palabra es la que puede enriquecer tu vida. Pero esa misma palabra es la que puede arruinar también tu vida. Esa palabra que comienza a hacer grandes estragos en la vida del pecador para que comience a vivir conforme a las abundantes riquezas de Cristo, también puede arruinar la vida del hombre. Es la misma palabra que puede echar al hombre al infierno. Solamente he colocado 2 resoluciones. La primera es: las provisiones de Dios son suficientes para nosotros. Lo que Dios te ha dado es suficiente. La segunda resolución es: recordemos que en Cristo estamos completos. Pasemos a la tercera y última estructura de nuestro sermón. Leamos parte del versículo 7 hasta el 9. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. En esta parte vemos que los corintios habían perdido su interés por la venida del Señor. Pablo le está diciendo a ellos: esperen la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero con tan solo leer algunos pasajes, encuentras que esta iglesia vivía en disensión, en contienda. Era una iglesia jactanciosa, era una iglesia envanecida. Pablo nos enseña que los creyentes fieles son creyentes escatológicos. Los creyentes aman la venida del Señor. Los creyentes aman el arrebatamiento. Y Pablo les llama a los corintios a amar la venida del Señor. Nuestro mayor gozo es mirar hacia la gracia futura. Pablo enseña que de manera ardiente e intensa nosotros debemos esperar la venida del Señor. ¿De qué manera debemos esperar?
El versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver dos maneras en las que el creyente, no solo los corintios, sino nosotros, debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, versículo 8, siendo irreprensibles. Ser irreprensible es que tú no puedas tener nada en tu vida en que otros puedan acusarte. Ser irreprensible es no tener ningún mango en tu vida por el cual los hombres puedan sostenerte. Así que Pablo está diciendo a los corintios, ustedes deben ser. Pablo no está diciendo que los corintios son irreprensibles. Pablo está diciendo de qué manera los corintios deben esperar la venida del Señor. Pablo te está llamando no solamente a ti, a todos los corintios, a ser irreprensible. Hermanos, y esto es una característica de los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son hombres irreprensibles. La segunda manera es una manera que tiene que ver con lo interno, tiene que ver con la iglesia, con tu vida, con tu persona. Y está en el versículo 9. Debemos esperarla en comunión con el Hijo. No solamente de manera irreprensible, sino también en comunión con el Hijo. En comunión con el Hijo, hermanos, se refiere a tu relación personal que tienes con la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo entablar una relación tan cercana con la persona de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Es decir, no podré jamás llegar a conocer a Cristo, llegar a reflejar a Cristo si su Espíritu no talla su persona en mí. Lo que los corintios han estado haciendo es retirando al Espíritu Santo para que Él no forme a Cristo en sus corazones. Y quizás nosotros hoy también estamos haciendo lo mismo. Quizás nosotros hoy día estamos también rechazando la obra del Espíritu para que Cristo no sea tallado en nuestros corazones. Dios mismo, hermano, es el agente que nos confirma hasta el fin. Él lo está diciendo allí. Quien también os confirmará hasta el fin. Nuestro Dios no nos ha abandonado. Jesús sigue clamando por nosotros. Jesús no ha abandonado su iglesia. Pero no solo Jesús. Pablo dice en Romanos que el Espíritu también ora por nosotros. Con gemidos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no sabemos pedir. Nosotros pedimos solo lo que Dios nos ha revelado y que es claro. Hermanos, nosotros podemos orar por los hermanos que están acá entre nosotros, por la iglesia local, por una persona enferma. Nosotros podemos orar por el pecador, pero nosotros no sabemos cómo orar realmente por una persona que tiene cáncer. Yo no sé si orar para que Dios le quite el cáncer o para que Dios se lo deje. Es allí donde dice Pablo que el Espíritu ora como nosotros no sabemos orar, porque el Espíritu conoce el propósito de Dios. Cuando la iglesia no conoce el propósito de Dios, el Espíritu que ora por la iglesia sí lo conoce, hermanos. Solo el Espíritu conoce a aquellos hombres que serán parte del pastorado de esta iglesia. Así que orar nosotros por nombres específicos sería un error. Pero el Espíritu sí conoce a aquellos que tienen la llama en sus corazones por la palabra de Dios. El Espíritu también conoce a aquellos hombres que hoy visitan la iglesia de Cristo y que están destruidos espiritualmente. Así que el Espíritu fácilmente hoy puede utilizar la predicación para que esa alma sea avivada. Pero nosotros no sabemos quién está destruido espiritualmente. Nosotros no tenemos una secretaria que nos dice los problemas de cada persona. Y aun cuando logre descifrar algunos problemas de las personas, solo el Espíritu escudriña el corazón de los hombres. La frase que Pablo utiliza, nuestro Señor Jesucristo, es un credo. Es un credo que Pablo coloca 3 veces. Un credo, una profesión de fe que los corintios tienen. Que tú y yo también tenemos.
No importa si tu fe es débil, no importa si tu fe es fuerte, pero si tu fe es real, es suficiente. Si la fe en Cristo, tu fe en Cristo es real, no importa que sea débil, es fe. Es como el fuego. El fuego en un yesquero es fuego, pero el fuego comiéndose un edificio sigue siendo fuego. Por lo tanto, la fe en Cristo siempre será fe que salva. Si tienes la fe de Cristo, sea débil o sea fuerte, sigue siendo fe, hermano. Por lo tanto, di el credo que Pablo enseña. Nuestro Señor Jesucristo es mi Señor, el soberano de mi vida. Es mi Salvador, quien me ha rescatado de un lugar hostil y oscuro. Es mi Rey, quien gobierna en mi corazón. No olvides esa profesión. Dios a los que ha llamado, a esos también Dios los ha predestinado. Vivamos conforme a los beneficios de su gracia. 2 resoluciones que nos deja esta última parte del sermón. Primero, la gracia futura solo pertenece al cristiano. La gracia futura es una gracia activa que solo pertenece al cristiano. Una persona no cristiana no tiene una esperanza futura. La segunda resolución es: no cuestiones la fidelidad de Dios. No lo hagas. Pablo dice, fiel es Dios. No cuestiones la fidelidad de Dios. Todo obra para tu bien, todo. Para concluir, hay que ser agradecidos a Cristo porque tenemos gracia salvadora. Gracias a Cristo hemos sido enriquecidos. Gracias a Cristo tenemos una palabra eficaz y fiel. Gracias a Cristo tenemos un conocimiento suficiente. Gracias a Cristo tenemos un testimonio confirmado en nuestro corazón. Gracias a Cristo tenemos una esperanza activa en el futuro. Gracias a Cristo tenemos su fidelidad. Amigo, si aún no conoces a Cristo, si aún tú no lo conoces, hay tiempo para creer en Él. No busques fuera de Cristo lo único que encontrarás dentro de la persona de Cristo. Deleítate en los beneficios de su gracia.